Entramos en la recta final del estudio del Sefer Bamidbar, el libro de Números, y llegamos a la porción que comprende del capítulo 25 versículo 10 al capítulo 30 verso 1, y es donde aparece un personaje discreto, pero que trasciende las generaciones, el sacerdote Pinjas. Aunque la parte medular de la porción se ha considerado las reacciones de Pinjas, lo cierto es que esta parashá tiene una serie de temas de mucha edificación para quienes escudriñan cada sección de la Torá, y entre los temas que destacan están el censo, el caso de las hijas de Tzelofejad, los sacrificios en las santas convocaciones, la ley de los votos, la entrega del liderazgo. La Torá nos dice, Números 25, 1 al 3, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Dios se encendió contra Israel. Aquí la parashá ya comienza de manera trágica. El pueblo se deja seducir por las moabitas, y comienzan a adorar a la deidad de la región, Baal Peor, y el furor de Dios se enciende en contra del pueblo. Y aquí una lección fundamental para nuestra vida, para quienes estamos en pacto con Dios, una acción nuestra puede encender el furor de la ira de Dios. Pero, ¿cómo es que Israel cayó en semejantes cosas? La misma Torá lo revela más adelante. Números 31, 14, 16. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Dios en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios. La clave de todo fue el odio de Balaam en contra de Israel, y como él no pudo maldecir al pueblo de Dios, aconsejó a los moabitas de cómo hacer caer en maldición a los israelitas, hacerlos pecar en contra de Dios, y estos fueron los pecados. Fornicaron con moabitas y madianitas, hicieron sacrificios paganos, comieron sangre de los sacrificios, adoraron a Baal Peor. Esto es tan grave que, en el Nuevo Testamento, vemos en el Concilio de Jerusalén, como el apóstol Santiago amonesta a los que vienen a la fe en Dios a comenzar su nueva vida espiritual, guardando Shabbat y evitando caer justo en esos mismos pecados. Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. La situación culminante de lo que estaba pasando se da cuando un príncipe de Israel, de la tribu de Simeón, de nombre Simri, lleva al campamento a una princesa madianita, de nombre Casbi, y la pasa por enfrente de Moisés, burlándose de Moisés, porque Moisés, en su momento, se había casado con una madianita, Séfora, hija de Yetro, sacerdote de Madián. Moisés se sintió confrontado, y no hizo nada, y los líderes del pueblo lloraron al ver a Moisés, incapaz de reaccionar ante tal burla. Y es que lo que Simri deseaba era mostrarle a los ancianos del pueblo que él estaba haciendo exactamente lo mismo que el legendario líder, por lo cual, ahora a él le tocaba tomar el liderazgo del pueblo. Y en este contexto, aparece el nieto del sumo sacerdote, Aarón, el joven Pinjas, quien en un acto heroico toma una lanza y termina con las vidas del burlador y del objeto de la burla. Como ya vimos, el detonante de esta tragedia que sucede en el pueblo es el consejo de Balaam para hacer caer a Israel, pero realmente, el origen de todo lo vemos en el inicio de la porción, cuando dice, moraba Israel en Sittim. Recordemos que cuando Israel bajó a Egipto, fue solo por un tiempo debido a la hambruna, pero se acomodaron y decidieron quedarse. Lo mismo pasaba aquí. En este episodio, vemos a Israel, ya cómodo, habitando en Sittim. Y ya acomodado, comenzaron a socializar y a participar de las costumbres paganas de Moab y de Madián, algo sobre lo cual Dios ya les había advertido y dado indicaciones precisas. Éxodo 34, 15, 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Justo lo que Dios prohíbe, es justo lo que ellos hacen. Aquí no se trata de un pasaje de faltas a la moral, se trata de una desconexión espiritual, un alejamiento de Dios. Y cuando la gente de fe se desconecta de Dios y se aleja de Él, se pierde el razonamiento, se pierde el control y no se distinguen los límites entre lo bueno y lo malo.
Al caer el pueblo en este pecado dentro del campamento de Israel, se soltó una epidemia, y el pueblo enfermó de muerte, y es cuando entra en acción Pinjas. Números 25, 6 al 8. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Pinjas hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero a ver, si el mandamiento dice, no matarás, y Pinjas, siendo sacerdote de Israel, mata a 2 personas, ¿cómo es que Dios le da un sacerdocio eterno, y hace con él un pacto de paz? Es muy importante conocer el contenido de cada porción, porque así creamos un vínculo, y al crear este vínculo es cuando opera la energía contenida en la porción, porque a mayor conocimiento, más fuerte es la revelación. Pinjas nos demuestra las características principales que debe tener un sanador. No reaccionar a las circunstancias, pues se trata de retener nuestra naturaleza reactiva y pensar en soluciones, ya que no podemos resolver un problema con la misma mentalidad con la que lo creamos. Nosotros somos seres tridimensionales, conformados por espíritu, alma y cuerpo. Una enfermedad lo que busca es desprender nuestra alma, y la ciencia cura la enfermedad en la parte física, pero la ciencia no ha aprendido a sanar el alma y a fortalecer el espíritu. Toda enfermedad es producto de un vacío en el alma, pero ¿cómo se vacía el alma? Con la energía que se gasta al pecar, mental, emocional y físicamente, esa energía no vuelve, por lo cual se produce un vacío que hay que llenar, y si no se llena, entonces el alma se debilita y vulnera el sistema inmune. Ese vacío se puede volver morada de espíritus inmundos, y la persona se deteriora física, mental y emocionalmente. Así como vemos que la ciencia se dirige a curar la parte física, nosotros hemos caído en lo mismo, pues cuando oramos por un enfermo, también nos concentramos en el mal físico y no prestamos atención al alma, y menos al espíritu. El Mesías, cada que lo vemos sanar a alguien, vemos cómo conectaba la sanidad física con la salud del alma, pues siempre le vemos decir, ve y no peques más. Por eso, hasta las religiones paganas, cuando alguien está muriendo, se les recomienda que se pongan a cuentas con Dios. Por eso, es importante en un caso de enfermedad, darle atención al alma. El rey Salomón lo dice de la siguiente manera. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El sabio Salomón entendió que la restauración del alma puede curar la enfermedad física, pero si no se atiende el alma, la sanidad física solo será paliativa. Entonces nos preguntábamos qué, como Dios calma su enojo, luego que un hombre, que además es sacerdote de Israel, mata a 2 personas y además hace 2 pactos con él, sacerdocio eterno y pacto de paz. Números 25, 11 al 13, Pinjas hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Esta parashá es una porción de preparación para entrar en la tierra prometida y el protagonista es Pinjas, como una demostración que describe cuál debe de ser nuestra actitud para ser salvos y atraer al Mesías. Pinjas sintió celos por Dios y sentir celos por Dios es sentir lo que Dios siente. Cuando una persona se entrega a Dios, de acuerdo a la lógica de lo que entiende, hay un límite en esa entrega, pues su entrega se basa en su criterio personal y este es limitado. Pero cuando una persona se entrega a Dios, de acuerdo con lo que dice la Torá, esta entrega se basa en el criterio de Dios y entonces esa entrega es ilimitada. Se vuelve uno con Dios, Dios en él y él en Dios, y la voluntad de Dios se vuelve la voluntad de esa persona. Ese es el pacto sacerdotal. Pinjas es el único que no se conformó con lo que sucedía. Pinjas fue el único que sobrepuso su relación con Dios por encima de su relación con el pueblo. Los ancianos de Israel lloraban por lo que el pueblo hacía, pero ellos no se atrevían a confrontar al pueblo. A los ancianos les afligía lo que el pueblo estaba pasando, la plaga mortífera y el liderazgo perdido. Pero a Pinjas le afligía lo que Dios estaba sintiendo, y la disyuntiva era decidirse por el pueblo o decidirse por Dios, y Pinjas se decide por Dios, y es por lo que Dios hace con él un pacto de paz.
La Parashá Pinjas es considerada la historia de sanación por excelencia, y Pinjas es considerado el ejemplo de lo que es ser un sanador de verdad, pues él no reaccionaba a las circunstancias, él analizaba las cosas y después actuaba, lo cual nos enseña que nosotros para poder sanar debemos de saber controlar nuestra naturaleza reactiva. Yeshua el Mesías, conocido como Jesús el Cristo, durante su ministerio, sanó a muchos enfermos. Ellos venían cargados de pecados, pero vemos que Él no los amonestaba primero, para después sanarlos. Él primero los sanaba y después los confrontaba con la realidad, y les advertía lo que puede suceder. Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La frase recurrente del Mesías cuando sanaba a las personas era esa, ve y no peques más, demostrando con esto que todo lo malo que nos sucede está relacionado con el pecado. La técnica del Mesías y la forma de actuar de Pinjas son la enseñanza que nos revela cómo lograr la sanidad. Primeramente, para poder sanar, debemos dejar de ser reactivos, pues cuando meditamos en lo que nos está pasando, encontramos el origen del mal, y eso de inmediato produce un cambio en nuestro interior, y en ese momento, Dios nos envía más herramientas de sanación, como puede ser alguien que ore por nosotros, o un médico que nos atienda. En Shabbat Pinjas, además de la energía de la sanación, recibimos también el Galo y Eliyahu, la revelación de Elías. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver Elías con Pinjas? Recapitulemos. Pinjas, al ver cómo el pueblo se perdía en el pecado y se consumía en la enfermedad, mientras que los líderes lloraban, y Moisés no hacía nada, decidió ser él mismo quien arriesgara todo lo que se tuviera que arriesgar para sacar a Israel de la oscuridad, el dolor y el sufrimiento, y terminar a este juicio. Cuando Pinjas traspasa con la lanza a Zimri y a Cosbi, la enfermedad cesó, y todas las miradas se volvieron acusadoras y se dirigieron en contra de Pinjas, pues siendo sacerdote, había matado a un líder del pueblo y a una princesa extranjera, pero Dios lo protegió y lo exaltó. El detalle aquí está en que, en ese momento, el pueblo se volvió humilde y temeroso, y ya no hubo ningún otro acto de rebeldía, y con esto, Pinjas le estaba preparando el camino a Yehoshua, Josué, quien tomaría el liderazgo del pueblo luego de la muerte de Moisés, siendo ya un pueblo temeroso de Dios y dispuesto a seguirlo. Lo mismo hizo Elías, luego de matar a los profetas y seguidores de Baal, dejó un pueblo dispuesto a seguir a Dios, y lo mismo hizo Juan el Bautista, tras bautizar para perdón de pecados, dejó un pueblo dispuesto a seguir al Mesías. Curiosamente, estos tres personajes, Pinjas, Elías y Juan el Bautista, vivieron tanto en el desierto como en la tierra prometida. Pero hay algo más profundo e impactante. Pinjas, antes de morir, enferma estando él, en la región de Galaad, al este del río Jordán, y ahí dejó su talid, su manto de oración. Esa ciudad se llama Tisbe, de donde es originario Elías, por eso le decían el Tiscrita. Y curiosamente, en la Biblia, se habla mucho del manto de Elías, el mismo manto que Elías arroja a Eliseo, y que Eliseo lo deja olvidado a las orillas del Jordán, cuando unos hombres fueron a buscarlo. Y luego ese manto aparece en la historia bíblica, en poder de Juan el Bautista, de quien el Mesías dice lo siguiente. Mateo 11:11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y por si fuera poco, el capítulo 11 del Apocalipsis nos revela que uno de los dos testigos que vendrán tendrá poder para hacer que no llueva, exactamente como lo hizo Elías cuando causó la sequía en Samaria. Pero más que pensar en temas de reencarnación, y que, si el mismo personaje ya vivió 3 vidas y vendrá de nuevo, lo más práctico es pensar que Pinjas conectó con el espíritu de Elías, por eso, actuó como Elías. Y justo a eso, nos lleva también esta parashá. De todos los personajes que vemos en la Biblia, regularmente, siempre nos identificamos con alguno, y esa es la parte que nos puede llevar a conectarnos con el espíritu de ese personaje y que nos permita actuar como él. En este caso, hablamos del espíritu de Elías, el profeta que vendrá a anunciar el fin del sufrimiento, del dolor y de la muerte, porque recordemos que antes de que venga el Mesías, vendrá Elías. Por lo tanto, si nosotros queremos que termine ya esta era de dolor y sufrimiento para la humanidad, debemos de conectarnos con el espíritu de Elías. Así como lo hizo Pinjas, seamos el Elías de nuestra época y preparemos el camino para el Mesías.
¿Cómo hacer eso? Analizando las cosas que están sucediendo y que este análisis sea a la luz de la Torá, tomando decisiones estrictas en nuestra comunidad y en nuestro entorno para que así se cumpla la palabra de Dios. Comprender lo que dice la Torá nos lleva a sentir lo que Dios siente con las cosas que suceden, y así podemos saber con toda certeza lo que se debe de hacer. Elías fue el profeta más grande, porque supo sentir lo que sentía Dios al ver a su pueblo gobernado por Jezabel, una sacerdotisa de Baal. Lo mismo sintió Pinjas al ver al pueblo de Dios fornicar tras Baal peor. El trabajo espiritual que tenemos para esta semana es analizar conforme a la Torá todo lo que está sucediendo, para sentir lo que Dios está sintiendo y trabajar en nuestro entorno para que todo sea como Dios lo manda. Cuando hacemos esto, Dios hace con nosotros el Brit Shalom, pacto de paz, nos protege y nos libra del juicio que viene a las naciones. En la mayoría de las oraciones nos quedamos siempre en los hechos espectaculares, los grandes prodigios, señales y maravillas que dice la Biblia. Pero si no nos esforzamos por escudriñar a fondo las sagradas escrituras, nos terminamos perdiendo de tesoros valiosos para nuestra vida. En Parashá Pinjas nos quedamos en cómo el nieto de Aarón e hijo de Eleazar, en un arranque, atraviesa a dos personas con una lanza, pero no nos detenemos a ver cómo este joven levita enarbola el mandamiento de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ve, ajata, lereaja, camoja. Porque fue por amor a su pueblo, y por amor a su prójimo, que Pinjas toma la lanza y acaba con el origen del mal que tenía sometido al pueblo, al sufrimiento de una epidemia de muerte. Zimri era príncipe de la tribu de Simeón. ¿Qué fue lo que pensó Pinjas? ¿Qué lo llevó a decidir matar a un príncipe de su pueblo? Nadie se atrevía, ni a amonestarlo por lo que estaba haciendo, ni Moisés mismo se atrevió. Sin embargo, Pinjas se atreve a matarlo. ¿Por qué? ¿Cómo supo que eso era lo correcto? ¿Qué pasó por su mente? ¿Y por qué pensó semejante cosa? En la mente de Pinjas estaban unas palabras inspiradas por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, y esas palabras fueron: es mejor que un hombre muera a que perezca todo el pueblo. ¿Cómo sabemos que eso fue precisamente lo que pensó Pinjas? Porque eso fue justamente lo que sucedió. ¿Y cómo sabemos que ese pensamiento fue inspirado por el Espíritu de Dios? Porque eso mismo pasó más adelante en los Evangelios. Juan 11:49 al 51, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pinjas actuó como debe de actuar un sacerdote, y por eso, Dios le da un sacerdocio eterno. Entonces, la parte medular de nuestro trabajo espiritual es comprender a Dios, para poder sentir lo que Dios siente con las cosas que nos suceden y así actuar debidamente como actúa un sacerdote, porque al final somos un pueblo de sacerdotes. Y para llegar al nivel de sentir lo que Dios siente, tenemos que escudriñar la Torá, que es la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia,